Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Nuevamente con ustedes en esta semana. Saludamos a toda nuestra gentil audiencia y agradecemos todos los comentarios que vamos recibiendo a lo largo de la emisión de estos programas. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo que realiza la Unión Nacional de Periodistas en coproducción con Telesucesos. En esta tarde, o en este programa, mejor dicho, vamos a tratar sobre los microbios, el coronavirus y también, si alcanzamos, un poco el tema del manejo ético tanto del ámbito profesional médico como del ámbito comunicacional. Para ello es nuestra invitada, la doctora Janet Zurita. Permítanme con ustedes compartir el nivel de profesionalismo de esta nuestra invitada. Médica graduada en la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en microbiología clínica en London School of Hygiene and Tropical Medicine en Inglaterra, un fellowship en la Dirección de Microbiología de la Clínica de la Concepción, Fundación Jiménez Díaz en Madrid, España. Es profesora investigadora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, jefe del Servicio de Microbiología y Tuberculosis del Hospital Bos Andes, fue asesora temporal de la Organización Panamericana de la Salud. Tiene, escuchen esto, tiene 55 publicaciones con 5.969 lecturas y 747 citaciones. Hablamos de revistas científicas y revistas indexadas. Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos Mujeres Incluyentes del Ecuador. Estamos realmente ante una eminencia ecuatoriana, lo cual es un sano orgullo para todo nuestro país. Bienvenida, doctora, esta es su casa y obviamente se dice que ellos, los microbios, viven desde hace millones de años en el planeta, que inclusive nos precedieron, que estuvieron mucho antes que nosotros, y se afirma también que nos sobrevivirán. ¿Es realmente así? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí y muchas gracias por su presentación. Me quedé abrumada. Hay que reconocer la verdad. Bueno, los microorganismos están desde hace millones de años, fueron los primeros que aparecieron cuando empezó a haber el oxígeno, la formación de las moléculas de agua, y nosotros tenemos una particularidad interesante, es que cuando en la evolución de los microorganismos, estos se quedaron como mitocondrias, entonces están dentro de las células, como los rezagos de esta evolución de las bacterias. El 60% de la vida conviven con nosotros. Están ahí como una parte de recuerdo, pero además hay otros microorganismos que están con nosotros, ¿no? El 60% de la biomasa del planeta son microorganismos. O sea, más que los elefantes, pesan más que son microorganismos. Y la mayoría de los ambientes y donde nosotros estamos conviviendo no es estéril, nada es estéril. Entonces nosotros tenemos muchísimos microorganismos tanto dentro como fuera de nuestro organismo. Y el nicho ecológico más espectacular donde hay esta montonera de microorganismos es el intestino. Se dice que no hay un nicho ecológico tan espectacular como esa convivencia de tantos microorganismos en el intestino, ni en este universo ni en el paralelo. Se ve en la física cuántica. Escuchándole, doctora, me viene a la mente, debe ser una permanente batalla y una permanente guerra entre nuestros glóbulos blancos y los microbios, pues.
Sí, los glóbulos blancos, pero no pelean mucho. ¿No? No, solamente, pero son los que supuestamente nos defienden. Sí, nos defienden, pero solamente cuando nos atacan microorganismos que están haciéndonos daño, porque en realidad hay una convivencia muy normal entre los microorganismos y el ser humano. Hay pocas enfermedades bacterianas, pocas virales, pocos parásitos, frente a la gran diversidad de microorganismos que hay en el mundo. Entonces, un porcentaje muy pequeño es el que causa enfermedad. Los microorganismos que son seres vivos como nosotros, y como los pájaros y las plantas, solo tienen una particularidad dentro de su vida, que es reproducirse y sobrevivir. Eso es lo que lo hace la mayoría de todos los seres vivos. Incluso nosotros sobrevivimos y nos reproducimos. La única diferencia entre los microorganismos o los otros tipos de animales y nosotros es que nosotros lo sabemos. No sé si los perros sepan, no sé si las bacterias lo sepan, las plantas lo sepan, pero ese es el objetivo. Y en este afán de sobrevivir y reproducirse, y debido a que hay un sinnúmero de factores que han dañado los nichos ecológicos, han dañado muchísimo de la parte de la tierra, estos tratan de buscar nuevos nichos donde vivir. A veces se agotan y buscan otros donde poder sobrevivir. Y dentro de esta búsqueda ahí producen las enfermedades. Entonces son como al azar. Y también la convivencia con animales ha hecho que también haya muchas enfermedades de los animales que pasen a los humanos. El 70% de las enfermedades que están en los animales en los últimos 2 siglos, del 20 y el 21, vienen de los animales. El ébola de los murciélagos, la gripe aviar de las aves, el SARS el MERS de los murciélagos y los camellos, la tosferina de los perros, la tuberculosis de las vacas, el SIDA de los monos. Entonces, esa convivencia con los animales ha hecho que haya muchísimos microorganismos procedentes de estos animales que afectan. Y el de ahora también procede de los animales. Ahora, doctora Zurita, los seres humanos, claro, identificamos a los microbios, a los gérmenes, ¿no es cierto? Como virus, como bacterias, en fin. El caso del coronavirus, que acaba precisamente la Organización Mundial de la Salud hace un par de horas de declararlo como pandemia, no es que sea el primer virus en la humanidad, pero la pregunta mía es, ¿por qué este miedo, por qué este pánico? Y ahí tiene que ver un poco relacionado con el manejo ético que yo planteaba en la introducción. Es que desde el ámbito médico, desde la infraestructura hospitalaria, sanitaria, se manejó de una forma coherente, como nosotros también como periodistas y como medios de comunicación estamos transmitiendo el mensaje, lo estamos haciendo de forma apropiada, estamos ayudando, entre comillas, de alguna manera a generar ese pánico. O sea, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Cuando vemos tomas de Italia, por ejemplo, es aterrador ver vacíos, ver a esas personas, a esos funcionarios, a esos trabajadores de salud con esas escafandras blancas, o sea, parecería de ficción, parecería de miedo, de película, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué en otro tipo de epidemias no se ha generado esta paranoia que hoy tenemos? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido un sinnúmero de pandemias y también epidemias que han arrasado con media humanidad. Por ejemplo, la peste en la Edad Media y el cólera, por ejemplo, el dengue. Hay un sinnúmero de epidemias y también ha habido algunas pandemias. La que acabamos de pasar del 2009 era de influenza. También hubo una explosión de un sinnúmero de cosas que eran negativas, como por ejemplo implicar a los cerdos, se mató muchos cerdos, y sí tiene mucho que ver cómo llega la información al público. En esta pandemia que acaba de ser declarada, que significa en realidad la pandemia es que ya va a diseminarse por todo el mundo y que lo que ya no hay cómo contener. O sea, eso deberían estar todos tranquilos. No se va a poder contener. O sea, ya va, todos la información tiene que estar clara. Pero lo que se tiene que hacer ahora es mitigar. Lo que se puede hacer es ahora mitigar que esta no afecta. Sí se puede prevenir evitando que la gente se conglomere, si usted está enferma se quede en la casa, pero en esta fase que estamos ya de pandemia, yo considero que lo más importante es el comportamiento individual. ¿Qué debería ser cuál, doctor? Sí, el comportamiento individual es no
si uno está enfermo con un cuadro gripal, no salir al trabajo ni a lo... O sea, hacer esa cuarentena de 14 días y quedarse en casa. Y quedarse en casa. Si usted viene de otro país, también igual, quedarse en casa. Si es que ahora ya no se podría hablar porque todos los países tienen, como se ha declarado pandemia, eso significa que todo, ya no interesa de qué país venga, sino que si usted tiene un cuadro, ya no interesa, ya no sería como importante saber que vino de Italia, que vino de España, que estuvo en Babahoyo o que estuvo donde sea, porque ya va a venir la ola, tiene que entrar a toditos los países, infectará a los que tengan contacto con el virus. Pero lo importante de esto es que el 80% tiene son leves, son casos que ni siquiera nos enteraremos que existieron o pasaron. Y eso es súper bueno porque va a crear inmunidad en los individuos. Entonces van a quedarse protegidos. Luego hay un porcentaje pequeño que tiene más gravedad y luego un pequeño de 5, a veces se dice 6, que son mortales. Entonces tienen que estar tranquilos en ese sentido. El otro punto que usted me preguntaba de por qué ha pasado esto, realmente creo que es porque todo lo que es desconocido da miedo. O se piensan a crear teorías extraordinarias, mitos también, ¿no? Mitos, y es por miedo. Y el miedo surge porque es algo nuevo, no sabemos hasta dónde irá, no sabemos ni científicamente si va a desaparecer como fase estacional, como por ejemplo la influenza, que es noviembre, diciembre, enero, y desaparece y luego vuelve un poquito en agosto y luego desaparece, cíclica, estacionaria. La primavera mejora, el verano anula y solamente se produce en invierno. Todavía no lo sabemos, no sabemos el comportamiento. Entonces esos vacíos crean mucha ansiedad. Y también creo que ha habido mucha desinformación, mala información. Las redes sociales han influido muchísimo en desinformar muchísimas cosas que no han sido ciertas. Y sí creo que debemos tener más ética y más prudencia en lo que estamos diciendo y hablando. Y también dentro del punto de las vistas de investigadores o gente que está en la universidad o gente que hace medicina, epidemiólogos, sí también hay mucho afán de protagonismo. Entonces, si hablamos de ética, sí se ha desbordado toda esta parte en esta epidemia. Ahora, doctora, yo quisiera pedirle para que para la audiencia quede muy claro. Digamos, pasamos de la etapa de prevención, usted dice que hay que ir a mitigar. Esto no quiere decir que bajemos la guardia, ¿no es cierto? Porque revisaba un poco ahí de bibliografía y claro, los microbios han vivido por millones de años y claro, las manos quizás son el instrumento que les hace portadores masivos de estos microbios y que luego nos llevamos a la cara y que nos topamos y que pueden ingresar por la nariz, por la boca, etcétera, etcétera, o por todos los ductos, ¿no es cierto? Esto de las manos, por ejemplo, yo pienso siempre cuando el ciudadano de a pie se transporta en transporte público, en la ecovía, en un bus, en el trole, en fin, etcétera, todo de donde usted tiene que agarrarse es metal. Y leía que los microbios en el metal viven 12 horas y en la madera sobreviven 6, no sé si estoy equivocada. Entonces yo digo, en el transporte público también deberían haber, por ejemplo, dispensadores, ¿no es cierto?, que facilite al ciudadano. Sí, claro. Una de las formas de mitigar realmente y evitar que la gente se enferme, porque los que más riesgo tienen los mayores de 80 años, entonces lo que hay que evitar es realmente que se difunda el virus no es decir, ya viene la pandemia, entonces no hagamos nada, no, tampoco ese es el punto. Entonces sí se debe aumentar la limpieza y sí se debe limpiar el transporte público, se deben limpiar los ascensores, se deben limpiar las barandas, ¿con qué? Con alcohol al 70%, lo que pueda ser posible con cloro, no necesita nada extraordinario para limpiar el virus, se muere porque es sensible al alcohol y al cloro. Pero tiene que ser mínimo 70. Mínimo 70%, sí, y en alcohol. Y siempre se debe limpiar las barandas porque sí, es verdad, este coronavirus se ha visto que puede vivir hasta 9 horas en las superficies. Hay que mantener limpias las manos. Y es interesante porque cuando antes había la gripe, todo el mundo decía solamente que te cubras la cara, no estornudes o te cubras. No había nada del concepto de las manos.
Eso fue recién en la otra pandemia, hace 10 años, que se descubrió que lo que más transportaba eran las manos. Que yo tomaba el pomo de la puerta y alguien cogía y se quedaba con el virus. Claro, que aplasta el botón del ascensor. Sí, las tablets, los teléfonos, todo, ¿no? Entonces se va diseminando y eso fue un gran avance porque se llegó a determinar en realidad cuál era el foco de diseminación de los virus gripales. Entonces todo el mundo se tapaba la nariz, se tapaba solamente la parte respiratoria, pero en realidad son las manos. Entonces hay que enfatizar que se deben tener las manos limpias. Un Kleenex, papel, para maniobrar. Bueno, si es que está limpio, no es suficiente con lo que coja con la mano y se lave luego, pero si se considera que no está limpia la superficie, sí sería bueno utilizar un Kleenex o algo para evitar el estar en contacto. El problema que yo veo es que también no hay suficiente agua potable, ni jabón, ni alcohol en muchísimos sitios. Entonces nosotros hablamos de lávese las manos con agua y jabón y probablemente mucha de la población no tenga agua y jabón y muchos de los lugares públicos. Hubo una reunión en el municipio de un equipo técnico y era interesante porque los médicos que habían dejado el auto en un parqueadero público del centro se quejaron de eso, de que no había agua y jabón en ese parqueadero público. Y estamos en Quito urbano. En la capital de un país. Es peor, diría yo, doctora, el uso del servicio de un baño, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted ve que es casi misión imposible encontrar un baño público y si encuentra el servicio higiénico, no encuentra tampoco un lavandín, ¿no es cierto?, donde lavarse las manos. Yo creo que son cosas tan simples y tan sencillas que todos sí podríamos hacer y aportar. Sí, también otro punto importante es que nosotros debemos quedarnos en casa y evitar el hacinamiento. Entonces, ¿quiénes? Cuando en muchísimas partes del país también la gente vive hacinada en su casa, viven muchísimos en un solo cuarto. Entonces también esa es otra medida que se dice, pero que en la práctica no sé si sea oportuna o si se vaya a cumplir. Pero de todas maneras hay que lavarse las manos y hay que quedarse en casa cuando uno está enfermo. O sea, evitar las aglomeraciones. Ah, sí, por supuesto, pero eso ya viene de parte gubernamental, porque la mayoría de las medidas son personales y son de la población. La mayoría de las medidas es individual. Uno debe tratar de no diseminar los virus si está enfermo. Ser responsable. Claro, y las medidas gubernamentales deben ser, si es que puede bloquear los eventos masivos, por ejemplo, dice ya no más reuniones, no más fútbol, los conciertos. Eso ya es a nivel de gobierno. De Estado, ¿no? Tendría que ser una política pública. Sí, entonces hay medidas que se deben tomar, pero yo creo que ahora en esta pandemia lo más importante es su actitud. La actitud individual, pero por ejemplo, la actitud ¿qué pasa ciudadana con el sistema escolar? Escuelas, colegios, universidades. Es interesante. Sabe que ahí no hay un consenso. Los niños no se han demostrado que existan niños que estén con gravedad, ni niños con cuadros positivos. Porque probablemente tienen defensas muy altas, unos niños. No sé, tal vez es un grupo poblacional que no afecta el virus o probablemente circulan en ellos y no hacen síntomas. Falta todavía. En el adulto mayor, sí. El adulto mayor sí, es el más afectado. ¿Por qué? ¿El tema es vías respiratorias? No, el tema es comorbilidades. El tema es que tienen comorbilidades, eso afecta a los pacientes con EPOC, insuficiencia pulmonar, con obstrucción pulmonar crónica, con diabetes, los pacientes que tienen problemas coronarios, los pacientes o cardíacos, perdón, los que tienen hipertensión. Lo de la hipertensión tampoco no está muy claro, no sabemos si muchísimas personas son hipertensas en China, por eso sale como hipertensión el riesgo, o si en realidad es una causa de comorbilidad. Y la edad es otra causa. Es que ser fumador también es una causa importantísima. Entonces, por ejemplo, ser fumador y es una responsabilidad individual. Claro. Si usted sabe que no debe fumar y fuma, esa ya es una responsabilidad individual. Pero hay ese viejo mito, ¿no? De algo he de morir, dicen, ¿no? Sí, pero es preferible evitar cosas que nos hagan daño, porque la salud es una responsabilidad tanto del individuo como del Estado. La salud debe preocuparse el Estado de tener todos los individuos sanos, pero también el individuo... Porque eso además es un costo para el Estado. Claro, es un costo, pero debe ser velado por el Estado. La salud debe ser una prioridad de cualquier Estado, que sus ciudadanos estén sanos. Y también en esta epidemia debe ser una prioridad que provean de todos los insumos y elementos que los trabajadores de la salud necesitamos para cuidar a nuestros pacientes. Tenemos que tener seguridad, tenemos que tener tranquilidad y no tener miedo.
porque también los trabajadores de la salud somos seres humanos, claro, y tenemos miedo de atender, peor si es que no tenemos, y están más expuestos, y si no tenemos los insumos necesarios. Entonces creo que en ese sentido se debería tranquilizar. También no se necesita para todos los pacientes utilizar, como se ve en la televisión, todos con los trajes de estos espaciales. Realmente lo que se ha demostrado, y la Organización Mundial de la Salud dice, es que debemos utilizar en los hospitales una mascarilla especial que se llama N95, y solo cuando vamos a intubar o vamos a tener un riesgo con el paciente en la terapia intensiva o algún procedimiento que vaya a crear aerolizaciones, deberíamos tener el visor o las gafas, la mascarilla, los guantes, una bata que sea de antifluido, porque las secreciones topan y si se secan tiene que ser antifluido, y eso es todo. Entonces no tampoco tenemos que preocuparnos demasiado en tener todo el equipo que sale en la televisión. Necesitamos una mascarilla de N95, el visor, la mascarilla. ¿Es verdad que el tiempo de supervivencia con una mascarilla, para la mascarilla, es apenas de 3 horas? Sí, 2 a 3 horas, porque se humedece y además empieza a tener humedad y usted empieza a proliferar las bacterias que normalmente viven en la garganta. 3 horas y se desecha y... Sí, las mascarillas quirúrgicas, y eso se les debe poner a los pacientes cuando entran a un triaje a un hospital, por ejemplo. Se les debe poner hasta que se les determine si es que está realmente con riesgo de coronavirus, para pasarle a un cuarto de aislamiento y poner el personal de salud puede utilizar la mascarilla N95. A propósito de lo que usted acaba de mencionar en hospitales, ¿cuál debe ser el manejo de los pacientes? Generalmente se habla que en los propios hospitales es donde los pacientes se contaminan de X, Y o entonces le dicen ahora, generalmente a hospital del día, si es que la cirugía no es de alto riesgo, dicen ya sáquele a la casa porque se puede contagiar. Bueno, es una muy buena medida. Siempre bacterias hospitalarias, ¿no? Las bacterias de los hospitales no tienen nada que ver con las bacterias comunitarias. Las bacterias del hospital han sufrido muchísimo más presión de los desinfectantes, presión de los mismos antibióticos que toman cuando están hospitalizados los pacientes, y son distintas, nada que ver las bacterias hospitalarias con las comunitarias. Y sí hay un riesgo, se llaman infecciones asociadas al cuidado de la salud. Sí hay un riesgo de contagiarse con una de esas bacterias que pueden estar circulando en diferentes áreas, pero para eso el personal de salud debe lavarse las manos. O sea, la mejor medida para evitar que usted se enferme de alguna bacteria o pesque alguna bacteria es antes de topar y después de topar a un paciente, yo tengo que lavarme las manos o utilizar alcohol gel. Entonces, esa es una medida súper importante, igual que para el corona, el lavarse las manos. Sí tiene un riesgo de pescar estas bacterias, y también las bacterias son una causa súper alta de mortalidad en los hospitales. Lo que pasa es que no se registra como bacteria multiresistente que mató al paciente, sino neumonía, infección renal, absceso hepático, alguna otra cosa, pero no se lleva a registrar. Entonces hay como un subregistro de lo que en realidad las bacterias multiresistentes están produciendo con las tasas de mortalidad. Doctora Zurita, lo que le voy a preguntar puede sonar a disparate y le pido disculpas si es que así es. ¿Los virus son células o material genético? No, los virus se consideran son partículas de material genético, porque una célula tiene bastantes diferencias. Por ejemplo, los virus no pueden vivir si no están dentro de una célula. O si están fuera de la célula, son partículas como cristales. Inertes. El momento que ingresa una célula, necesita una célula para reproducirse, entonces tiene que invadir. No es como las bacterias. Sea la célula de una persona, de un ser humano, de una planta, de un animal, de lo que sea, de cualquier ser vivo. Ese es su hábitat natural. Y es interesante porque los virus infectan bacterias. Hay virus que infectan bacterias y se llaman bacteriófagos, y a las bacterias les matan, les lisan o pueden pasarles genes de los virus. Cuando dice les lisan, ¿qué significa? ¿Se camuflan? No, se estallan y se mueren, estallan. Lisar, o sea, se estallan, perdón. Y pueden matarles. Entonces hay virus que infectan bacterias. Hay bacterias que infectan parásitos. Hay parásitos que infectan plantas. O sea, todo es una cadena de sobrevivencia en realidad. Entonces los virus, como le decía, son pedazos de material que puede ser ADN, de doble cadena, o ARN. O sea, se acuerda que el material genético puede ser ADN. Entonces hay virus de ADN que son más tranquilos, más sencillos, y los de ARN que son más complicados. El virus del SID es de ARN. Este coronavirus es ARN. Más difícil de hacer vacunas, más difícil de controlar.
Y también por ese sentido se han estado empezando a tratar pacientes con antirretrovirales. Como es de ARN, se han utilizado productos que se utilizan también para el manejo de los pacientes con HIV. Pero también no hay todavía estudios suficientes para demostrar que tenga actividad o no. Es una epidemia que vamos recién al tercer mes. Entonces no hay suficientes estudios como para asegurar todo lo que se lee en las revistas científicas. Hay que ir con cautela. Muchas de las cosas que salen no tienen todavía número suficiente de pacientes o evidencia científica suficiente como para poder decir esto va a pasar. Entonces hay cosas que todavía no están bien establecidas. Ahora, a los microbios parecería que no son tan malos como se les pinta. Por Nos supuesto. ha ayudado a descubrir muchas cosas de la ciencia, Sí, ¿no? Yo soy de las defensoras de los microbios. Defender el microbioma, así como hay campañas defendamos los delfines, defendamos las ballenas, yo hago una campaña de defendamos nuestro microbioma o defendamos nuestras bacterias. Cuando usamos jabón antibacterial en nuestra piel, estamos matando las bacterias normales de la piel. Nada es estéril en las superficies de los seres humanos. Nuestros ojos no son estériles, la boca peor tiene 1 por 10 a la 8, 10, 12 exponenciales de bacterias. El intestino también. Entonces, todo eso nos protege. El vivir en un mundo tan estéril es lo que nos ha hecho tanto daño. Y también en el sentido de los niños, cuando son padres muy aprensivos y todo es estéril para los niños, hay una burbuja, ¿no? Hay una alteración del sistema inmunológico que se conoce como teoría de la higiene, en los cuales los niños hacen alergias, o sea, tienen un sistema inmunológico alterado, y son los típicos niños que van a la guardería y se enferman de todo, porque nunca han tenido en contacto con los microorganismos. Es importante que en la infancia tengamos contacto con microorganismos, juguemos con el perro, juguemos con el agua de la manguera, estemos en el lodo. Descalzos, si todo, se cae algo, el suelo tampoco es que le va a meter a esterilizar el producto. O sea, tenemos que tener una vida más relajada. Y el otro punto es que vivimos tan estériles que al final de la noche nos tomamos un yogur con bacterias. Así es. Y de paso, las bacterias, si usted está sano, los probióticos no tienen ninguno que ver. Yogur, cerveza, cualquier cosa que tenga alguna eso cosa. Eso trataremos en otro programa que le comprometo a que esté presente. Gracias a la doctora Janet Zurita. Ustedes, amigos, como todas las semanas, les dimos muchas gracias por participar de nuestro programa, del programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.